Buenos días, mis hermanos. Los saluda su hermana en Cristo, Luzberta Jiménez Mendoza, de aquí del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy en esta hermosa mañana, mis queridos hermanos, los invito para que compartamos juntos y reflexionemos en el Evangelio del día de hoy. Hoy vamos a reflexionar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 33 al 41. Pero no sin antes, mis queridos hermanos, pedir la inspiración del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para poder meditar la palabra de Dios. También pedir la intercesión de nuestra Santísima Madre en este momento de meditación. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa Jesús preguntó: ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios. Hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. Jesús contestó: no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está con nosotros. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua, porque son de Cristo, yo les aseguro que no se quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en el Evangelio de ayer escuchamos cómo hay un milagro en un jovencito. Y vemos aquí, San Marcos nos narra un poco de lo que pasó en este día, en este Evangelio. Vemos cómo Jesús por el camino había observado que los apóstoles venían hablando de algo, pero no se los dijo en este momento, sino hasta que llegó a la casa. Y luego dice que cuando llegaron a casa les preguntó de qué venían discutiendo por el camino. Pero lo más importante es que los discípulos se quedaron callados. No le contestaron. Entonces Jesús tomó una determinación, se sentó, los llamó y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Nos vamos a basar en la pregunta que Jesús les hace y en la respuesta que les da, porque ellos no contestaron. El que da la respuesta es Jesús mismo. Y este Evangelio nos habla simple y sencillamente de la humildad del servidor. Muchas veces nos llega la soberbia, nos llega el que nosotros somos más que los demás, porque ahí le preguntan, venían discutiendo acerca de quién era el más importante de todos. Y a veces en el servicio nos llega ese egoísmo de decir: el importante soy yo.
y se nos acaba la humildad y no dejamos que otras personas crezcan en el servicio. Sentimos que solamente nosotros podemos hacer ese trabajo y que no hay nadie capaz de hacerlo como nosotros. Y algo muy importante que nos dice Jesús, a ti y me dice a mí, ¿quieres ser el primero? Hazte el último y el servidor de todos. A nadie nos gusta humillarnos en el servicio. A nadie nos gusta ser el más pequeño entre todos. Siempre queremos sobresalir. Y es lo que más adelante los discípulos le dicen, Maestro, hemos visto uno que hacía milagros en tu nombre. Y no es de los de nosotros. Quisimos impedírselo. Ahí les entra la soberbia de no dejar que otras personas, y la respuesta tan importante que Jesús le da, nadie puede hacer milagros en mi nombre y después hablar mal de mí. ¿Verdad? Muchas veces nos llega el egoísmo, lo que el Evangelio del día de hoy nos invita a no ser egoístas y a creer que los demás son más importantes que yo. Esa es el meollo del Evangelio del día de hoy, que todos son más importantes que yo y que todos tienen capacidades para desempeñar un ministerio, un papel que Dios les ha dado. Pero a veces subimos a la cima y vemos a los demás para abajo y no queremos que sobresalgan. Les ponemos el pie en el cuello y nos adueñamos de algo que ni siquiera es de nosotros, sino del Señor. Hoy en este día, mis queridos hermanos, pidamos al Señor con todo nuestro corazón que nos dé el don de la humildad para poder reconocer las grandezas que les ha dado a otros hermanos nuestros, que también tienen capacidades importantes, y que el cuerpo de Cristo, la iglesia, se compone de muchos miembros, cada uno con sus dones y sus carismas, pero todos son importantes. A eso nos invita el Evangelio del día de hoy, a ser humildes y aceptar a los demás en el servicio y creer en sus capacidades. Cada quien tiene capacidades diferentes que Dios les ha dado. Hoy pidamos al Señor que nos haga mansos y humildes de corazón, y que cuando veamos a un hermano caído o que quiere servir, quiere salir adelante, démosle la mano y ayudémoslo para que el Señor le dé la gracia de desempeñar ese ministerio que le han encomendado. Mis queridos hermanos, hoy oremos mucho al Señor pidiendo el don de la humildad y del servicio, y que seamos esas canales para que otros lleguen a desempeñar el ministerio que Dios les ha encomendado. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. No se olviden de rezar el Santo Rosario, asistir a la Santa Misa, frecuentar el sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía y guardar el día del Señor. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Oren por mí, que yo estaré orando por sus necesidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.